Estas son las cataratas del Niágara. Si nunca has estado allí, es una maravilla natural que asombra y cautiva a millones de turistas anualmente. Pero bajo su impactante belleza yace una historia oscura que, honestamente, me confunde. Imagina estar al borde, el rugido ensordecedor del agua tragándose todos los demás sonidos, la bruma enfriando tu piel. Da un paso más cerca, a propósito. Puedes sentir la atracción gravitatoria queriendo absorberte. A lo largo del tiempo, los temerarios han elegido luchar contra esta cascada implacable y no todos sobrevivieron para contarlo. Estas son sus historias. Se recomienda discreción al espectador. Comencemos con la increíble historia de Charles Stevens. Charles no era un hombre común. Era un barbero de 58 años de Bristol, Inglaterra, con un espíritu audaz que las rutinas de la vida diaria no podían contener. ¿Puedes imaginar dejar atrás la comodidad de tu trabajo? Para volar a través del mundo y enfrentarte a una de las maravillas naturales más poderosas de la Tierra. Eso es precisamente lo que Charles decidió hacer. A inicios del siglo XX, las cataratas del Niágara atraían a buscadores de emociones y temerarios que deseaban ganar fama. El reto era muy peligroso pero sencillo. Ir por las cataratas en un barril y sobrevivir. Sí, dije barril. No estoy seguro de quién tuvo esa idea originalmente, pero de alguna manera se volvió una acrobacia casi común que la gente intenta. Aunque ciertamente no dolió, esta acrobacia no fue solo por la adrenalina, sino también por la fama y la fortuna que trajo el lograrlo con éxito. La idea de las acrobacias con barriles implicaba hacer un barril especialmente diseñado para resistir la inmensa fuerza de aplastamiento de las caídas. Estos barriles, que a menudo venían en diferentes tamaños y formas, se reforzaban con materiales como acero y madera, e incluso a veces se acolchaban para proteger a la persona en su interior. El 11 de julio de 1920, Charles estaba en las orillas del río Niágara con su barril personalizado. Era un barril de roble reforzado con aros de acero, y en su interior había incluido un yunque que pesaba alrededor de 100 libras en la parte inferior. El yunque mantenía el barril vertical mientras caía por las cataratas, como el lastre estabiliza un barco en aguas turbulentas. Solo piensa en eso por un momento. Un pesado yunque dentro del barril contigo mientras caes por un salto de 167 pies. Se requiere un hombre excepcional para considerar intentar esto. Y Charles Stevens era ese hombre especial. Mientras Charles subía al barril, el rugido ensordecedor de las cataratas y la niebla girando parecían una advertencia. Su corazón latía con fuerza, con una mezcla de miedo y emoción. Una vez que el barril fue sellado, sus asistentes le dieron un empujón, enviándolo en su camino hacia el borde. El barril se balanceaba y giraba en el agua, arrastrado por las olas del río. Rebotaba de arriba a abajo, girando como si el río intentara deshacerlo. Las olas lo lanzaban hacia arriba y lo golpeaban hacia abajo, salpicando agua por doquier. La gente observaba con asombro mientras el barril se acercaba peligrosamente al borde, sus movimientos salvajes e inestables. Luego, con una última inclinación, se inclinó hacia adelante y se deslizó por el borde, desapareciendo en las rugientes cataratas de abajo. Pasaron los minutos. Cada uno se prolongó por lo que parecían horas, mientras la multitud escrutaba las aguas río abajo. ¿Dónde estaba el barril? ¿Dónde estaba Charles? La tensión era insoportable. Finalmente vieron algo. Fragmentos del barril surgieron en el agua agitada. Al inicio se creyó que Charles quizás lo consiguió. Tal vez había escapado de alguna manera. Pero en el desorden encontraron algo terrible. Vieron un brazo derecho, aún atado al arnés, dentro de lo que quedaba del barril. Fue una vista horrorosa. El yunque diseñado para estabilizar el barril terminó actuando en su contra. El peso extra hizo que se estrellara con tanta fuerza que no pudo resistir el impacto. El barril se destrozó en las rocas de abajo y Charles perdió la vida al instante. Su atrevida conquista de las cataratas terminó en una trágica devastación. Charles Stevens fue el primero en morir al intentar cruzar las cataratas del Niágara en un barril. Su relato evocó en la comunidad de los barriles el asombroso poder de la naturaleza y los peligros de sobrepasar los límites. Incluso los planes más cuidadosos pueden salir catastróficamente mal cuando se enfrentan a fuerzas mucho más allá del control humano, y esto es solo el comienzo. Las historias de sus seguidores son igualmente audaces y aún más escalofriantes. Abróchate el cinturón, las cosas se están poniendo más intensas.
Nuestra siguiente historia ocurre 10 años después, el 4 de julio de 1930, y es sobre un hombre llamado George Statakis. George, un inmigrante griego de 46 años, se estableció en Buffalo, Nueva York. George era un tipo genial con grandes sueños y una fascinación aún mayor por los misterios de la vida. George tenía un gran interés en la espiritualidad y el más allá. A menudo pensaba en las preguntas más grandes de la vida y sentía que tenía mucho que compartir con el mundo. Pensó que sobrevivir a una caída por las cataratas del Niágara le daría la fama y fortuna para publicar sus escritos sobre espiritualidad y la vida después de la muerte. Y pensó que una hazaña exitosa como cruzar las cataratas del Niágara vivo lo haría famoso y le daría una plataforma para compartir sus ideas con el mundo. Pero George no era imprudente. Pasó mucho tiempo planeando su viaje. Para esta hazaña, diseñó un enorme barril de roble de 2,000 libras reforzado con acero para protegerlo del inmenso poder de la caída. En su interior, incluyó tanques de oxígeno y otros suministros para sostenerlo durante lo que podría ser un viaje largo y peligroso. La tapa del barril iba a ser sellada herméticamente, y no solo por espectáculo, sino por necesidad. La fuerza de las cataratas del Niágara era capaz de desgarrar todo lo que no estuviera bien cerrado. Además, si el agua entraba en el barril, podría hundirse rápidamente. Selar la tapa era la forma de George de garantizar la integridad del barril y su supervivencia durante la parte más peligrosa del viaje. Dentro de ese espacio oscuro y hermético, George planeaba depender de los tanques de oxígeno para mantenerse mientras esperaba ser rescatado. Y no estaba solo. En una decisión conmovedora, George llevó consigo a su tortuga mascota, Sonny Boy, un compañero que se dice tiene más de 150 años. Llevarlo consigo demostró la creencia de George en su plan. Es poético imaginarlos emprendiendo el viaje juntos. Cuando llegó el momento, George se metió en el barril con Sonny Boy. Puedes ver su reacción tranquila mientras se sella la tapa y es dejado a la deriva hacia la cascada rugiente. Claramente creía que iba a salir vivo de allí. A medida que George se acercaba a la cascada, el sonido del agua debía ser muy fuerte dentro del barril. Con el mundo reducido al rugido amortiguado de las cataratas y el crujir de la madera bajo presión, el corazón de George latía a 1000 mientras el barril se balanceaba en las aguas turbulentas. Quizás algunas personas en las orillas observaban cómo el gran barril se volcaba sobre el borde y desaparecía en la niebla. Por un momento parecía que todo iba según lo planeado, pero esa ilusión no duró mucho tiempo. Verás, antes de ese día, George había sido advertido por Red Hill Sr., un temerario local y experto en las cataratas, que el tamaño y el peso del barril podrían jugar en su contra. Con más de 10 pies de largo y 5 pies de diámetro. El barril pesaba cerca de 1 tonelada, siendo mucho más pesado que los recipientes típicos utilizados en acrobacias similares exitosas. Hill le advirtió que el enorme barril podría dejarlo atrapado en las corrientes impredecibles cerca de las cataratas. Desafortunadamente, eso es justo lo que pasó ese fatídico 4 de julio. A diferencia del intento de Charles una década antes, el barril de George sobrevivió a la caída y salió en una sola pieza. Pero en lugar de flotar río abajo hacia la seguridad, quedó atrapado en las fuertes corrientes detrás de las cataratas, girando en un lugar casi imposible de alcanzar. Dentro del barril, George debió haber estado aterrado. Estaba oscuro, apretado y el rugido constante de las cataratas afuera era ensordecedor. Su oxígeno se agotaba y se cuestionaba si alguien lo hallaría a tiempo. También tenía a Sonny Boy, su tortuga. George pensó que Sonny Boy lo lograría con él. Siendo una tortuga que podía sobrevivir en el agua, Sonny Boy probablemente estaba mejor preparado para la situación, pero incluso él debió haber sentido el caos dentro del barril. Los rescatistas trabajaron arduamente para llegar al barril, pero su ubicación lo hacía casi inalcanzable. El agua era demasiado fuerte y su equipo no podía manejar las condiciones peligrosas. Les tomó más de 20 horas finalmente recuperarlo, pero para entonces el oxígeno de George se había agotado. Al abrir el barril, el resultado fue devastador. George había fallecido. No fue la caída lo que lo mató. Sus tanques de oxígeno planificados solo habían sido diseñados para durar unas 8 horas, pero el barril permaneció en el agua durante más de 22 horas antes de ser recuperado. Así que se asfixió dentro, su suministro de oxígeno se agotó mucho antes de que llegara la ayuda. Irónicamente, el diseño que creía que lo protegería se convirtió en su enemigo.
El enorme tamaño y peso del barril, destinado a garantizar su seguridad, lo había atrapado en una prisión inescapable. Es una historia que te hace pausar, ¿no es así? Aunque triste, este cuento tiene un lado positivo. Milagrosamente, Sonny Boy, la tortuga mascota de George, sobrevivió ilesa. Incluso logró cierta fama tras la desventura de George. Apareció en las noticias y fue protagonista de libros infantiles de ficción en ese periodo. Entonces, de alguna manera, el sueño de George de ser famoso se hizo realidad. De todos los barriles que cayeron por las cataratas del Niágara, el de George fue el único retenido por ellas. Hoy, ese mismo barril está en exhibición en las cataratas del Niágara, sirviendo como un recordatorio de los riesgos de desafiar a la naturaleza y el costo de seguir tus sueños. Pero George no fue el único que se arriesgó así. El 5 de agosto de 1951, otro hombre, William Red Hill Jr., se encontraba en las orillas del río Niágara con su propio plan audaz. A diferencia de George, Red no buscaba fama o fortuna. Sus motivaciones eran más sombrías y personales. Red era el hijo de William Red Hill Sr., quien, como acabo de decir, advirtió a George sobre su diseño de barril. Era una leyenda local y un temerario de Niágara reconocido, quien notablemente advirtió a George solo un par de décadas antes sobre las peligrosas corrientes del río, y ahora su hijo estaba a punto de experimentar esos peligros él mismo. Red Jr. creció a la sombra de este notable legado, a menudo ayudando a su padre en misiones de rescate e incluso nadando él mismo en las peligrosas corrientes. Siguió sus pasos como hombre de río, también, e incluso realizó un par de acrobacias él mismo. Pero sin importar lo que hiciera, Red Jr. no podía igualar la fama de su padre. A inicios de los 50, la vida de Red Jr. dio un giro difícil. Los problemas financieros por malas inversiones y la falta de empleo estable se acumularon. Hasta se endeudó por eso. La presión de mantener el legado familiar también lo agobiaba. El otrora fuerte legado de Hill comenzaba a desvanecerse, y Red Jr. se encontró desesperado por revivirlo. El plan de Red parecía simple, pero era extremadamente peligroso. Él se lanzaría por las cataratas en una nueva máquina de su propia construcción, a diferencia de los seguros barriles usados anteriormente por otros. Este dispositivo no fue planeado ni elaborado con cuidado. En cambio, era una colección de materiales ensamblados a la carrera que parecía más un proyecto de ciencias de último minuto que un vehículo salvavidas. Red lo llamó La Cosa, que es un nombre que se ajusta a su apariencia cruda, casi absurda. Imagina un montón de cámaras de aire sobredimensionadas, unidas de manera suelta con correas de lona y cubiertas con redes de pesca. Se lanzaron sacos de arena para agregar peso, pero no había una estructura rígida para mantener todo seguro. Las cámaras de aire, destinadas a absorber el impacto, sobresalían irregularmente como un montón de juguetes de piscina gigantes mal apilados. Todo el conjunto parecía más un montón de chatarra flotante que algo diseñado para resistir la caída de 167 pies sobre las cataratas del Niágara. Desde su revelación, la gente cuestionó su seguridad. La gente criticaba la pobre construcción, y los expertos advirtieron a Red Jr. sobre las escasas probabilidades de supervivencia. Hasta sus amigos le pidieron que lo reconsiderara. Pero Red estaba decidido. Necesitaba que el truco funcionara. Necesitaba la atención, la emoción y sobre todo el beneficio económico. La desesperación a menudo ahoga la razón. Para él, esto era más que solo una acrobacia. Era su oportunidad de redención. Mientras la multitud se reunía ese fatídico día de agosto, Red Jr. se subió a La Cosa. El frágil artefacto fue abandonado a la deriva en las agitadas aguas del río Niágara. Flotaba torpe, balanceándose y girando en los rápidos mientras se acercaba al borde. A pesar de lo aterrador, la gente no podía dejar de mirar. A diferencia de los barriles herméticamente sellados utilizados por otros, el recipiente de Red estaba abierto y expuesto. Su estructura apenas se mantenía unida mientras se acercaba al borde. Cuando el objeto llegó al borde de las cataratas, se volcó y desapareció en la bruma rugiente. La multitud contuvo el aliento, esperando una señal de que Red Jr. seguía con vida. Pero pronto, trozos del objeto comenzaron a emerger. Tubos internos destrozados, lona deshilachada y redes enredadas se esparcieron por el río como confeti. Es fácil imaginar lo que Red Hill Jr. sintió cuando el objeto voló por el borde de las cataratas del Niágara. Su cuerpo debió golpear violentamente el frágil marco cuando la fuerza de la caída se impuso.
El diseño abierto no ofrecía ninguna protección, por lo que el poder del agua chocando contra él habría expulsado el aire de sus pulmones y lo habría dejado jadeando en el caos. Red Jr. no logró sobrevivir a tal experiencia. Su cuerpo fue hallado al día siguiente, río abajo cerca del muelle de la Doncella de la Niebla. Estaba en mal estado. Las reglas de YouTube me impiden describir completamente el estado de su cuerpo en detalle, pero puedes imaginar cómo se vería un cuerpo humano que de repente y violentamente golpea las rocas en las cataratas del Niágara. La noticia de la muerte de Red se difundió rápidamente. Su muerte envió ondas de choque a través de la comunidad local, muchos de los cuales se habían reunido ese día para ver su truco, esperando un milagro, pero presenciando un desastre. La muerte de Red fue un punto de inflexión en la cultura de las acrobacias en las cataratas del Niágara. Las autoridades comenzaron a reprimir las acrobacias y los intentos temerarios, a pesar de los esfuerzos previos para regularlos. La muerte de Red impulsó nuevas regulaciones de seguridad mucho más estrictas. Los permisos se hicieron más difíciles de conseguir, y las sanciones por intentos no autorizados aumentaron, desalentando los actos imprudentes. Desde ese día no se permite ninguna acrobacia dentro del parque. Aunque la desafortunada acrobacia de Red pudo considerarse imprudente, es innegable los cambios positivos que el incidente trajo después. La línea entre la valentía y la imprudencia es delgada, y es una línea que muchos antes y después de él se han atrevido a cruzar en su búsqueda para desafiar las poderosas cataratas. Pero como veremos en la próxima historia, incluso los intentos más calculados de desafiar a Niágara pueden llevar a la tragedia. Imagina decidir montar un kayak sobre el borde de las cataratas del Niágara, confiando en tu habilidad y preparación para salir adelante. Eso es precisamente lo que Jesse Sharp hizo el 5 de junio de 1990. Para 1990, trucos como estos estaban estrictamente prohibidos, y el audaz plan de Jesse Sharp no fue sancionado por las autoridades del parque. Pero Jesse estaba decidido a dejar su huella a pesar de las reglas. Jesse no era un kayakista ordinario. El kayakista de aguas bravas de 28 años de Tennessee se había hecho un nombre navegando por algunos de los rápidos más peligrosos de América del Norte. Era brillante en su oficio. Para él, el río era un lugar de control y desafío, donde sus habilidades podían brillar. Pero a Jesse no le bastaba con ser uno de los mejores. Tenía sueños y ambiciones más grandes que los ríos que había conquistado. Quería ser recordado, hacer historia y grabar su nombre en los libros por sus audaces hazañas. Y la idea de remar sobre las cataratas del Niágara, algo que nadie había hecho nunca en una canoa, había estado en su mente durante mucho tiempo. Y en 1990, Jesse decidió convertir su sueño en realidad. Para Jesse, no se trataba solo de la emoción del intento, sino del legado que dejaría atrás. Creía que navegar con éxito las cataratas lo lanzaría a un nuevo reino de reconocimiento. Fama, acuerdos de películas, trabajo de acrobacias profesionales, todo el paquete. Jesse pasó meses preparándose para lo que creía sería su momento decisivo. Eligió una elegante canoa de fibra de vidrio de 12 pies, hecha a medida para la velocidad y la agilidad, creyendo que le daría la ventaja que necesitaba para sobrevivir a las corrientes implacables. Su confianza en su habilidad era inquebrantable, tanto que decidió que no usaría un casco ni un chaleco salvavidas. Para Jesse, un casco podría obstruir su visión y un chaleco salvavidas podría dificultar su escape de aguas turbulentas. Estaba dispuesto a correr estos riesgos. ¿Por qué realmente lo hizo? Quizás fue el atractivo de ser el primero, el encanto de la inmortalidad a través de un acto audaz que nadie más había logrado. Quizás creyó que su talento excepcional podía desafiar las probabilidades donde muchos habían fracasado. Lo que fuera, estaba tan seguro de su éxito que estaba dispuesto a arriesgar su vida por ello. Alrededor de la 1:45 p.m. de ese fatídico día, Jesse lanzó su canoa al río Niágara aguas arriba de las cataratas. Su plan era simple, remar rápido para ganar la velocidad necesaria y propulsarse limpiamente por el borde de las cataratas del Niágara. Después de sobrevivir a la caída, remaría a través de los rápidos del desfiladero del Niágara y terminaría su viaje en Lewiston, Nueva York. Suena muy simple, ¿verdad? Su confianza era absoluta. Estacionó su coche en Lewiston y reservó una cena en un restaurante local para esa noche. Mientras Jesse remaba hacia el borde, el rugido del agua se intensificó y la niebla se alzó como una cortina frente a él. Los visitantes de las cataratas quedaron atónitos al verlo acercarse al borde ese día. Remaba con constancia y determinación.
La adrenalina debió haber estado surgiendo por sus venas a medida que cada momento lo acercaba al punto clave de su carrera. Los testigos dijeron más tarde que lo vieron levantar su remo por encima de su cabeza, un gesto final de confianza antes de que el kayak se volcara por el borde y desapareciera en el rugiente agua de abajo. Los espectadores esperaban en silencio que Jesse emergiera, saliera a la superficie y remaría hacia la orilla. Pero a medida que pasaban los minutos, nadie apareció. Los rescatistas comenzaron rápidamente a buscar en el río inferior cualquier señal de él o de su kayak. Pero a pesar de esos esfuerzos, nunca se volvió a ver a Jesse. Su canoa abollada fue encontrada varias cientos de yardas río abajo una hora después, pero hasta el día de hoy aún no se le ha encontrado. El intento de Jesse Sharp de convertirse en la primera persona en navegar en kayak sobre las cataratas del Niágara es una historia de ambición audaz para algunos y de pura imprudencia para otros. Pero sin importar tu postura, la siguiente historia lleva la osadía a un nivel totalmente distinto. El 1 de octubre de 1995, Robert Overacker, un doble de riesgo de 39 años de Camarillo, California, se acercó al río Niágara no en un barril, canoa o kayak, sino en una moto acuática. Sí, escuchaste bien eso. Una moto acuática. Pero Robert no solo era un adicto a la adrenalina, sino un hombre muy preocupado por el problema de la falta de vivienda. Creía que al realizar una acrobacia espectacular en las cataratas del Niágara, podría atraer una atención significativa hacia el destino de las personas sin hogar e inspirar acción. Admiro la dedicación de arriesgar la vida por una causa. Robert planeaba montar una moto acuática sobre las cataratas de la Herradura y usar un paracaídas para aterrizar de forma segura. Fue un movimiento audaz y arriesgado, pero no fatal. En ese tranquilo día del 1 de octubre, Robert llegó al río Niágara. Con traje de neopreno y casco, hizo los últimos preparativos mientras las cataratas rugían en el aire. El plan era simple. La moto acuática le daría la velocidad e impulso necesarios para limpiar el borde perfectamente. Una vez despejado, Robert descendería de forma segura a la guerra de abajo con un paracaídas. Robert pasó por alto un detalle en su planificación. Su paracaídas no había sido probado en esas condiciones, y para su hazaña, las apuestas eran altísimas. Literalmente. Mientras Robert se acercaba a toda velocidad hacia las cataratas en su moto de agua, cortando limpiamente el agua, la gente observaba en un silencio atónito. El rugido de las cataratas se hacía más fuerte con cada segundo, mientras se acercaba al borde, y puedes ver el momento crítico aquí donde Robert se lanzó de la moto de agua y activó su paracaídas. Y sí, lo adivinaste. El paracaídas no se abrió. La causa exacta de la falla del paracaídas aún se desconoce. Cuando un paracaídas no se abre, la persona cae más y más rápido, sin nada que la frene. A esas velocidades, golpear el agua es como estrellarse contra el concreto. No cede. Además de eso, el agua en la base de las cataratas es brusca y caótica, girando violentamente en todas las direcciones. Sobrevivir a una caída así es casi imposible. Robert debe haber sentido un terror absoluto al caer, consciente de que no podía detenerse. Cayó al agua debajo de la caída de 167 pies de las cataratas del Horseshoe, y a pesar de que los equipos de rescate se apresuraron a responder, ya era demasiado tarde. Su cuerpo fue encontrado río abajo al día siguiente y llevado al Hospital General de Niágara, donde se confirmó oficialmente que había fallecido. El caso de Robert podría haber sido una triste lección sobre los riesgos de desafiar las cataratas del Niágara, pero no fue la última vez que alguien intentó desafiar su poder. Nuestra última historia sobre las cataratas del Niágara nos lleva al 19 de abril de 2017 y a una de las historias más extrañas que hemos contado en este canal. Esta es la historia de Kirk Jones, un hombre que desafió las cataratas del Niágara no una, sino 2 veces. Déjame explicar. En octubre de 2003, Kirk Jones, un hombre de 40 años de Michigan, acaparó los titulares mundiales. Se convirtió en la primera persona en sobrevivir a una caída por las cataratas del Niágara sin equipo de protección. Eso es bastante notable por sí solo, ¿no crees? La pura audacia que debió haber tomado para pararse al borde de una de las cascadas más poderosas de la Tierra y decidir saltar con nada más que la ropa en tu espalda es casi inimaginable. Se reportó que Kirk enfrentaba problemas personales en ese periodo. Y saltó en lo que algunos creen fue un acto desesperado. Milagrosamente sobrevivió a la caída de 167 pies de las cataratas del Horseshoe, emergiendo de las aguas con solo lesiones menores.
Su supervivencia fue considerada nada menos que un milagro, y lo puso en un foco de atención inesperado. Los medios de comunicación lo entrevistaron varias veces, y por un breve momento fue famoso. Pero esa fama trajo repercusiones legales. Debido a su truco ilegal, fue multado y vetado permanentemente de Canadá. Avancemos hasta abril de 2017. Kirk, de 53 años, aparentemente tenía un vínculo no resuelto con las cataratas. Esta vez planeó una proeza que creía no solo sobrevivible, sino también impulsora de una carrera en el entretenimiento. Su idea: ir por las cataratas del Niágara dentro de una bola inflable, con su boa constrictor mascota, Misty. Sí, escuchaste eso correctamente. Quería cruzar una de las cascadas más poderosas del mundo, con una bola inflable gigante y una serpiente como invitada. Para su truco, Kirk compró una gran bola de plástico en línea, del tipo que se usa en el deporte del surfing, donde las personas ruedan cuesta abajo dentro de una bola. Kirk pensaba que la bola amortiguaría el impacto del salto, permitiéndole sobrevivir una vez más. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Quizás pensó que rodar cuesta abajo era lo mismo que cruzar una cascada. En cualquier caso, tener éxito aquí seguramente consolidaría su legado y ofrecería una nueva oportunidad en la vida. Ese fatídico día de abril, los testigos informaron que vieron a Kirk lanzar la bola inflable al río Niágara por encima de las cataratas. La corriente era veloz como siempre y el agua bramaba. Mientras la bola flotaba hacia el borde, Kirk posiblemente notó que algo andaba mal, ya que, según informes, los fuertes rápidos provocaron que la bola girara sin control. Cuando las autoridades recuperaron la bola más tarde, la encontraron vacía, sugiriendo que Kirk podría haberse eyectado antes de caer por las cataratas. Pero nunca lo sabremos, eso no requiere ser un genio para juntar 2 y 2. Ir por las cataratas del Niágara sin protección externa es casi seguro una receta para el desastre. Los equipos de rescate fueron enviados de inmediato y buscaron en las aguas con la esperanza de hallarlo con vida. Lamentablemente, Estados Unidos recuperó el cuerpo de Kirk. Guardia costera el 2 de junio de 2017, a unas 12 millas río abajo de las cataratas. Su serpiente mascota Misty nunca fue encontrada. El hombre que una vez sobrevivió milagrosamente a una caída sobre Niágara fue reclamado por la misma fuerza que se atrevió a desafiar nuevamente. La insólita historia de Kirk Jones. Su supervivencia inicial fue considerada un milagro, una suerte increíble que ocurre una vez en la vida. Y definitivamente lo fue. Intentar la hazaña por segunda vez fue una apuesta que no dio resultado. Me hace preguntarme hasta qué punto el espíritu humano lleva a las personas a tentar al destino, no solo una vez, sino de nuevo, incluso después de sobrevivir a lo imposible. ¿Qué impulsa a alguien a volver al borde, conociendo de primera mano el inmenso poder de las cataratas del Niágara? ¿Es el atractivo de recapturar ese efímero momento de supervivencia? ¿Un anhelo de retar al destino nuevamente? ¿O es una necesidad más profunda de probar que el rayo sí puede golpear 2 veces? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Sé audaz y vive con valentía.